Bueno, queridos amigos, en el día de hoy nos encontramos en la avenida Nicolás Sayón, carretera central, y vamos a entrar de nuevo acá por lo que es los Girasoles y nos vamos a dirigir al puente Moron. Estamos cruzando la vía férrea y podemos observar que no hay muchas personas y que hay trabajadoras municipales mirando el tema todo del tráfico, porque sabemos que, oh mira, estas barandas no las había visto, son nuevas. Mira cómo se ve todo esto por acá. Las veredas pues ya la habíamos visto, pero teníamos rato que no veníamos por este lugar. Mira, han pintado los negocios de color amarillo, se ve todo muy ordenado y muy bonito. Acá están varios locales, el mercadito, y pues se ve todo muy ordenado. Y acá podemos ver un letrero que dice desvío a Puente Morón hacia la Ramiro Prialé. O sea, vamos ahorita a volar para ver el óvalo de Girasoles. ¿Qué es la importancia de este óvalo? De que está uniendo lo que es la Ramiro Prialé, que es una avenida que está paralela a la Nicolás Sayón, carretera central. Entonces une las dos avenidas, y eso es muy bueno porque descongestiona el tema del tráfico. Entonces yo tenía rato que no venía por acá. Vamos a ver cómo está esto por acá. Sí, ya se ve el tema del trabajo con el óvalo. Y vamos a cruzar el puente Morón por esta parte peatonal que ya está abierta, ¿no? Abierta al PUC. Está haciendo bastante frío. Aquí podemos ver el puente Morón. Es un material muy resistente. Y acá vemos el río, ¿no? Si mal no estoy, Morón es un pescado. Entonces le han puesto Morón al puente por el pescado. Oye, el puente se mueve un poquito. Y acá podemos ver cómo los carros están pasando el puente sin ningún problema. Entonces sí, acá ya se puede ver como que el óvalo en sí. Vamos a seguir avanzando acá por este puentecito. Ven cómo se ve de atrás todo. Esta opción peatonal está muy buena porque las personas no se arriesgan, ¿no? Entonces acá ya hemos salido. También hay una iglesia antigua de adobe que quiero ir por allá para hacer unas tomas más de cerca también. Y pues acá está Girasoles, los Girasoles de Guapaní, que es como una especie de hacienda que hay acá, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer ahora también es vamos a tratar de cruzar para caminar. Acá los chicos estaban como medio descansando, vieron que yo llegué a grabar y se han puesto moscas, pero está bien, es parte de, ¿no? ¿Y cómo cruzará uno acá? Sí, va a tocar cruzar a pie, ¿no? O sea, cruzarse. Miren cómo se ve todo esto por acá, está muy genial. Entonces vamos a lanzar el dron para poder tener una mayor vista de lo que es el óvalo y cómo está constituido y cómo se ve del aire, para tener una perspectiva totalmente diferente. Y de ahí caminamos un rato a la iglesia que está cerca. Es una iglesia de adobe muy antigua que es muy bonita la verdad. Entonces vamos a cruzar. Y acá hay una cebra que me imagino que es para que la gente pueda cruzar y no chocarse. Sí, este es el óvalo, sino es que no lo vemos. Y acá vemos cómo se ve de este lado, como que de otras perspectivas. Entonces recuerdo, si mal no estoy, claro, esta es la parte donde estaban los árboles. Toda esta tierra la han movido. Entonces vamos a lanzar el dron para ver la perspectiva en sí de cómo se ve todo esto. Y de ahí nos vamos a la casita, ¿no?